Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a nuestro estudio para el día de hoy. Estamos en el libro de Génesis, en el capítulo 18. Dejé como tarea para ustedes leer este texto en sus casas y de esta manera poder avanzar en el desarrollo de lo que estamos trabajando. El tiempo de Abraham, Sara, su vida, su historia y por supuesto la enseñanza que tenemos a través de ellos en nuestra vida personal. Vamos al capítulo 18 del libro de Génesis y leemos este texto para nuestro tema en el día de hoy. Dice la palabra: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Por favor, subraye en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí, 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda. Bueno, vamos a parafrasear para ganar esto. Le pide a Sara que prepare los alimentos, le indica específicamente qué debe preparar, porque es bien importante que lo veamos hoy. Qué significa el becerro, qué significa la mantequilla, qué significa la leche, qué significa las 3 porciones. Y preguntó en el verso 9, y dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara, que escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Bueno, este es todo el capítulo 18, por favor léalo en detalle en casa, porque a través de este texto la enseñanza que vamos a ver es bien interesante. Número 1, Dios aparece en el encinar de Manré y se presenta en la tienda de Sara y de Abraham. Pero ¿qué sucede aquí? Recordemos que hasta este momento se han sucedido 4 visitas de Dios en la vida de Abraham. En la primera aparece como el Dios de la gloria. En la segunda ocasión se presenta como el Dios Altísimo. En la tercera ocasión, cuando se presenta como el Dios Altísimo, le dice: y soy el dueño de los cielos y de la tierra. En la tercera ocasión se presenta como el Shaddai, el Todopoderoso. Qué importante, el Todopoderoso, el que lo suministra todo, el que provee de todo. De tal manera que ahora en esta cuarta ocasión, mientras Abraham está sentado allí en el encinar de Manré, en su tienda, al calor del día, y aquí al calor del día es importante resaltarlo, porque recordemos que en el versículo que en el capítulo que leímos el día de ayer, el día anterior, hablamos acerca del pacto. Le dije, no podemos ir al capítulo 18 sin que detallemos brevemente el capítulo 17. Dios se presenta después de muchos años nuevamente con Abraham, y allí en el capítulo 17, número 1, le cambia su nombre a Abraham, número 1, y cambia el nombre de Sara, de Sarai a Sara. Esto es muy importante, porque en el cambio de los nombres, además, se incluye un pacto, el pacto de la circuncisión. Y obedece Abraham este pacto de circuncisión, y es a través de este pacto de circuncisión en el que se desprende de la carne. Al cortar el prepucio en la vida de Abraham, representa desprenderse de la carne, desprenderse del pecado, desprenderse de sus propias fuerzas, de su propia capacidad, de su propio entendimiento, de su lógica, de su yo, de su ego, de su vanidad, si me permiten la expresión. Es decir, cuando nosotros entramos a ser amigos de Dios y a tener al Dios, al gran Shaddai, al Todopoderoso como nuestro amigo, definitivamente no necesitamos depender de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, de nuestra humanidad, porque ahora dependemos única y exclusivamente del Dios
Todopoderoso. Así es que cuando Dios se presenta en toda su divinidad en la vida de Abraham y vemos esta escena maravillosa, esta es una de las escenas en la Biblia que en lo personal más me impacta. Está Abraham allí sentado en la puerta de su tienda, dice el capítulo 18, verso 1, en medio del sol, en medio del calor del día. ¿Por qué la Biblia puntualmente nos menciona el calor del día? Porque recordemos que en el capítulo anterior Abraham ha pasado por la circuncisión. Es decir, su condición de salud en ese momento es una situación de mucho cuidado, de mucha atención. Sin embargo, él está en medio del calor. Usted sabe, cuando una persona está en una condición de salud, si hay algo que en lo que se debe procurar cuidar es precisamente estar al sol, en medio del calor. Y sin embargo, capítulo 18 nos narra que ahí estaba Abraham. Es decir, él estaba a la expectativa. Él sabía que algo estaba por suceder en su vida. Ya no era el hombre en su propia fuerza. Ahora era el hombre dependiendo de Dios. Ya no era Abraham, el hombre de Ur de los Caldeos. Ahora era Abraham, un hombre amigo de Dios. Y cuando hablamos de amigo de Dios, la pregunta es, ¿eres tú amigo de Dios? ¿Crees que Dios te considera tu amigo? Qué buena pregunta, ¿verdad? Y a una buena pregunta, una buena respuesta. Algo importante viene a suceder entonces en este momento. Nosotros usualmente buscamos de Dios, oramos, adoramos, alabamos al Señor y buscamos de Él. Pero aquí hay algo importante. Es Dios precisamente quien ahora, después del pacto de la circuncisión y después de haber sido cambiado su nombre, es ahora Dios quien directamente viene a visitar a Abraham en su casa. Wow, esto creo que tenemos que digerirlo con mucha atención. Cuando somos amigos de Dios, no es que no necesitemos buscarle porque hablamos con Él, dialogamos con Él. Pero más importante aún, cuando somos amigos de Dios, es Él precisamente quien viene a nuestra casa y nos honra con su visita. Y cuando Él viene a nuestra casa, Él viene para darnos buenas noticias. Aquí en esta historia apasionante nosotros nos damos cuenta cómo Abraham corre a recibirle. Al momento identifica a 3 hombres. Pero al escuchar su voz, Abraham reconoce que esa voz le ha hablado durante tantos años de su vida que ahora sabe que quien está justamente allí en su casa es propiamente el Dios Altísimo, el Dios de la gloria, el Dios Todopoderoso, y ahora se presenta en 4ª ocasión en forma como de hombre, humanamente, porque cuando somos amigos, Dios toma ese lugar con nosotros y nos permite que le hablemos y nos permite que nos dirijamos a Él en este grado y en este nivel de intimidad y de confianza. ¿Dónde se sucede esto? Esto se sucede precisamente en Hebrón. ¿Qué traduce la palabra Hebrón? Traduce comunión, traduce confianza, traduce amistad. Pero hay algo que quiero resaltar. Cuando Abraham recibe a estos hombres, los ángeles de Dios y a Dios propiamente, humanamente, los recibe, les invita a ser hospedados. La palabra aquí, hospedar, recibir. Cuando tú recibes hombres de Dios, cuando tú recibes esa visitación de Dios, ¿cuántas veces tú estás pasando por medio de la adversidad, la dificultad? Recuerden que en este mismo momento Abraham ha sido circuncidado y está en una situación, no voy a decir de calamidad de salud, pero estaba en un asunto de cuidado, de atención. Pero él estaba atento porque sabía que Dios estaba con él. Y dice la palabra en primer libro de Samuel 1:24 y en Jueces capítulo 6, verso 19, nos habla de la flor, la comida que era la flor de harina, y nos habla del éfod. Y aquí en este éfod representa una porción de comida. El hijo les trajo agua para que lavaran sus pies y les sirvió una rica comida de 3 panes de harina de trigo cocidos debajo del rescoldo, con un becerro tierno y bueno, y mantequilla y leche. Y en primera de Samuel, repito, nos habla de ese efa. Es una porción especial de comida. En Génesis 18, como en Mateo 13, vemos que estas 3 medidas de harina fueron las que representaron precisamente en la vida de Cristo en la resurrección. Ese número 3
representa el tiempo de resurrección. Por favor, dígalo conmigo. La palabra dice, le trajo agua para que lavaran sus pies y le sirvió una comida con 3 panes de harina. Estos 3 panes de harina, el efa, esa medida, representa los 3 días para el tiempo de la resurrección. Dígalo conmigo, el Yeshua resucitado, que estaría por suceder. Es decir, aquí vemos una tipología de lo que va a pasar. Ahora dice la palabra que Abraham también le preparó un becerro tierno. Y este becerro tierno es como un becerro, el becerro engordado que se usó para alimentar al hijo pródigo en el libro de Lucas capítulo 15, verso 23. Cuando vino de regreso el hijo pródigo, el hijo que se había ausentado de casa, ahora está de regreso y se hizo necesario celebrar trayendo un becerro. Es decir, para que cuando cada uno de nosotros venimos a la vida de Yeshua y le recibimos, Romanos 10:9, entonces celebramos, hay un tiempo de celebración. Abraham también preparó el becerro y también es una figura de Yeshua. Además, Abraham sirvió mantequilla y leche a Dios y a los ángeles, y Dios bebió de la leche de la buena tierra mucho antes que los hijos de Israel. Los panes, el becerro y la mantequilla y la leche representan las riquezas de Yeshua, todo inclusivo, que satisface a Dios y también al hombre. Es decir, esta visitación en Manré es una tipología de todo lo que había por venir. El tiempo de Yeshua, el tiempo de la resurrección, el tiempo de lo que la vida de la iglesia hoy celebramos. Ahora bien, Abraham disfruta de una comunión con Dios, repito, porque ahora son amigos. Y cuando decimos aquí la palabra amigos, estamos mencionando que esa amistad es lo que hace que tengamos valor en la vida de la iglesia. El tiempo de Abraham y Sara era el tiempo de la vida. Por favor, lo dije aquí, vamos a mencionarlo, en el tiempo de la vida. Esta expresión del tiempo de la vida, estoy leyendo un estudio sobre el tema apasionante y dice que el tiempo de la vida es el que Dios ha determinado. Es una cita que Dios determina para cada uno de nosotros. El tiempo de la vida es el tiempo que Dios ha asignado, en el que Él hace su visita y nos promete. En el tiempo de la vida, Abraham y Sara habían llegado a un punto en el que no tenían nada. Prácticamente habían perdido todo su pasado, toda su vieja manera de pensar, toda su manera vieja de vivir, toda intención humana. Y en ese momento, cuando Dios les anuncia que vendrá un hijo llamado Isaac, entonces es el tiempo de la vida, porque ahora ellos dependen única y exclusivamente de Dios. La ciencia, la humanidad les había dicho que aunque eran ya viejos, además, no podían tener hijos, dada su esterilidad en Sara, pues en el cambio del nombre, en la visitación de Dios y en el pacto de la circuncisión, Dios renueva, Dios hace todo nuevo, una nueva criatura. Y recordemos que leíamos en Gálatas capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, porque ahora Yeshua vive en mi vida, en mi corazón. Por lo tanto, todas las cosas viejas pasadas, la carnalidad, el pensamiento, la mentalidad humana, todo esto ha pasado porque ahora Él vive en nosotros. Y hace una pregunta extraordinaria a Dios en este momento. ¿Hay algo imposible para Dios, Sara? Porque aunque ella se rió, no se reía tanto de la promesa que Dios daba, porque ella creía poderosamente en Dios. Se reía de su incapacidad humanamente hablando. Ella sabía que era ya una mujer anciana. Ella sabía que ya no tenía aún ni siquiera el periodo normal de la mujer. Es decir, que no había manera en el que ella definitivamente pudiese concebir un hijo. Pero ¿hay algo imposible para Dios? Es la pregunta que te hace hoy el Señor. A ti en particular, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Tú crees que en medio de la prueba, la dificultad, el momento difícil que estás pasando, tú crees que hay algo que yo no pueda solucionar, dice el Señor? Ahora, para que solucionemos esta situación y para que podamos entender qué es lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos, por supuesto, tener la claridad absoluta en nuestros corazones de que hoy nosotros dependemos única y exclusivamente de Dios. ¿Eres tú ese amigo de Dios? ¿Eres tú el que ha recibido una promesa de Dios? Y yo lo repito con tanta frecuencia a nuestra congregación, a los hermanos.
¿Cuál es la promesa que Dios ha dado a tu vida? ¿Cuál es esa promesa con la que Dios te llamó al ministerio y al servir? Y si tienes esa promesa, yo pregunto con tanta frecuencia esto a mis hermanos, y muchos de ellos ya tienen claridad en su corazón la promesa que Dios les ha dado. Muchos han pasado años y todavía no la encuentran. Pero yo quiero decirte hoy, tú que me escuchas tal vez por primera vez o quienes son amigos recientes en estudio bíblico devocional, la palabra está llena de miles de promesas de vida, de esperanza, de fe. Aférrate a una de ellas y permite que esa promesa marque y determine el propósito para el cual Dios te ha llamado. Déjenme decirles que alguna vez, pasando una circunstancia muy difícil en mi vida, pasando una circunstancia como la que estamos viendo hoy en Abraham, en medio de la nada, en medio de haber perdido todo, salió de su casa, de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, dejó todo lo que el mundo le había dado de idolatría, todo el mundo anterior, para venir a caminar en busca de un Dios que hasta el momento la gente desconocía. Y Dios se manifiesta a él en diferentes formas en 4 ocasiones. Le habla, le dirige en su caminar, le fortalece, y aún en medio de su vejez, aún en medio de su incapacidad, aún en medio de los momentos humanamente hablando más difíciles, es precisamente cuando Dios le da la promesa de vida, la promesa que él tanto anhelaba en su corazón, la promesa de un hijo que heredara. ¿Que heredara qué? La pregunta es, ¿que heredara las tierras, sus ganados, sus rebaños, su riqueza? La preocupación de Abraham no era que alguien heredara su riqueza. La preocupación de Abraham era quién heredaría el ministerio, el trabajo que estaba desarrollando, presentando a ese Dios maravilloso, a ese Dios de gloria, a ese todopoderoso Shaddai, al Roy. Ahora la preocupación de Abraham no es físicamente hablando la herencia, sino heredar el llamamiento y el vivir por fe. Por eso cuando nosotros vemos esta historia apasionante del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos damos cuenta que no son vidas separadas la una de la otra. Hay una continuidad entre la obra de Abraham que se intercala, se correlaciona con la vida de Isaac, y posteriormente se continúa nuevamente y se continúa la línea del ministerio en Jacob. Por eso, la vida de cada uno de ellos es importante para nosotros, pero ninguna de la vida de ellos es separada la una de la otra. Todas están concatenadas, unidas, fortalecidas en el ministerio, en la visión y en el llamamiento. Por lo tanto, cuando nosotros vemos este capítulo 18, nos damos cuenta de que no solamente Dios le da una promesa a Abraham de que va a tener hijo, sino que la visita de Dios propiamente allí en el encinar de Mamré era una visita que tenía un objetivo. Sara, mujeres, sean bendecidas con esta palabra, porque la Biblia nos narra que Dios visita a Abraham en el encinar de Mamré. Sí, por supuesto, al varón, al amigo, a quien tenía pacto, pero a su vez visita y lo primero que le pregunta es: ¿y dónde está Sara, tu mujer? Porque ahora en el tiempo de la vida ella dará un hijo, el hijo de la promesa se llamará Isaac. Es decir, mis amados hermanos, que cuando la visita de Dios viene a nuestra casa, la bendición es para todos. De esta visita, yo exponía el tema el día domingo en nuestra congregación y compartía con los hermanos que realmente esta visita, más que la visita a Abraham en la confirmación de su fe y de su anhelo por un hijo, era decirle a Sara: mujer, ahora, ¿por qué te ríes? No te rías, ¿hace algo imposible para Dios? Evidentemente ahora tu vientre gestará, tu vientre dará a luz el hijo de la promesa, del cual vendrá en el transcurrir hacia adelante el gran hijo de Dios, el Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, esta visita es una visita de gloria, es una visita del Dios Todopoderoso, que es posiblemente la visita que muchos de ustedes, quienes me escriben permanentemente, están esperando, y estamos todos esperando ese milagro. No los milagros que vemos hoy en televisión o que nos presentan en tantos lugares. Estos milagros físicamente hablando. La gente quiere una casa, la gente quiere un carro, la gente quiere sanidad, y pareciera ser que ese es el milagro, pero estamos tan lejos del Dios de los milagros, porque recordemos que el enemigo
también actúa y también hace milagros. Por lo tanto, para recibir nuestro milagro, lo más importante es ser amigos de Dios, lo más importante es tener un pacto con Dios, lo más importante es que hayamos sido cambiados en el nombre, y cuando todo esto se cumple, entonces Dios será quien viene directamente a nuestra casa y nos visitará y nos llenará de su gloria, nos llenará de su presencia y nos dará la promesa. Si estás esperando una sanidad divina, entonces sé amigo de Dios. Sé amigo de Dios en obediencia. Sé amigo de Dios en fidelidad. Sé amigo de Dios en la palabra. Sé amigo de Dios siendo hospedador. Sé amigo de Dios siendo un hombre dador. Sé amigo de Dios desprendiéndote de tu ego, de tu yo, de tu principio, de tu cultura, de tu razón, de tu entendimiento, y permite que la gloria de Dios, que todo el Dios todopoderoso inclusivo sea en tu vida, para que de esta manera nosotros podamos decir: Dios obra de manera sobrenatural. ¿Saben? La vida que nosotros llevamos como creyentes no es una vida fácil. Realmente es muy difícil ser un creyente. Pero hay algo muy importante de lo que significa ser creyente. Ser creyente significa eso, que cuando creemos en ese Dios todopoderoso, cuando creemos en ese Dios todo inclusivo, entonces entendemos que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Por lo tanto, nada de lo que yo haga lo debo hacer en mis propias capacidades, en mi propio intelecto, en mi propia condición, en mi propia intención. Porque cuando Él está en mí, entonces Dios apareja todo lo necesario y todas las cosas vendrán por añadidura. Mis amados, este es un tiempo maravilloso. Vamos a continuar mañana hablando de la segunda parte en la importancia de la visita de Abraham, en la visita de Dios a la casa de Abraham. Número 1, una promesa. ¿Cuál? El hijo de la promesa. Ustedes siendo ancianos de años y ustedes partiendo de la esterilidad, ahora darán a luz el hijo de la bendición, el hijo de la promesa, Isaac. Número 1. Y número 2, aquí hay algo muy interesante y dice la palabra en el capítulo 18. Entonces se pregunta, después de que se despiden de casa, Dios se levanta con ellos, sale a acompañarlos en su retiro, en su despedida, y en el verso 17 vemos esta maravillosa enseñanza que será nuestro tema en el día de mañana. Y dijo Jehová, dice esta palabra: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí, en esta poderosa palabra, Dios se pregunta si debía esconder o ocultar o no manifestar por lo menos la intención de lo que iba a pasar en aquella ciudad de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra que el clamor, que la intercesión era tan grande que Dios sabía que el pecado en esta ciudad había llegado a circunstancias impresionantes. Recordemos que el motivo por el cual se dio el diluvio, lo vimos en los textos anteriores, se obedeció porque Dios vio que la maldad de los hombres era en sumo grande, en su pensamiento y en su corazón. Ahora aquí nos damos cuenta que Sodoma y Gomorra están en esa misma condición. Una ciudad de pecado, de perversión, de todo tipo de pecado, de inmundicia sexual, de todo tipo de contaminación. Por lo tanto, Dios había tomado una determinación. Pero aquí hay algo interesante. Dios sabía que en aquel lugar estaba precisamente Lot, el sobrino de Abraham. Y aunque Dios no lo menciona, ni Abraham lo menciona, los dos tenían en su corazón a Lot. Por lo tanto, cuando decide Dios anunciar a su amigo lo que iba a hacer, entonces viene la segunda etapa importante de la visita de Dios en la casa de Abraham. ¿Cuál es? Abraham empieza a interceder en favor de los justos. Vas a destruir esa ciudad, pero ¿cómo van a pagar justos por injustos? Si acaso hubiese tantos justos y estos justos y tantos justos, porque él procuraba, sin mencionarlo, interceder en favor de su sobrino Lot. Qué interesante, qué apasionante esta historia, mis amados. De verdad, nos gozamos tanto escudriñando esta palabra,
porque es tan hermoso lo que el Señor nos enseña. Y así nosotros cada día intercedemos en favor de nuestras familias, de nuestros amigos, de la congregación, de la nación en la cual hoy residimos, de los gobiernos, a cambio de quejarnos que el presidente, que el gobierno y que las leyes. El Señor nos está llevando a la segunda condición de su visita. ¿Cuál? Interceder. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración. De paso, aprovecho para saludar y agradezco a todos los hermanos, bueno, y a las hermanas especialmente, que pertenecen a la red élite internacional de oración aquí de Iglesia Cristiana Integral. Gracias por estar intercediendo 24 horas durante todo el tiempo. Interceder, 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 porque hemos visto la mano de Dios obrando a nuestro favor y en favor de todo el clamor que se ha levantado en la salud, en la economía, en los hogares, en los matrimonios, en los trabajos, en muchas cosas por las cuales diariamente intercedemos. Mis amados, tiempo de estudio bíblico devocional, muchísimas gracias por acompañarnos. Un muy buen día, bendiciones, gracias por compartir el mensaje, gracias por todos los textos que ustedes me están enviando y corresponden con este tiempo de la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, bendiciones, un muy buen día.